La primera vez que vi a mi mujer con otro hombre fue un jueves por la tarde. Estaban en la cola del supermercado. Ella llevaba una bolsa de tela en el brazo y reía como si el mundo fuera perfecto. Él tenía su mano en la parte baja de su espalda. Así, como si fueran pareja. Cómodos. Naturales. Coordinados. Como si lo hubieran ensayado 100 veces. Yo iba en el coche. Había salido antes del trabajo y decidí pasar por el Mercadona a comprar algo para la cena. No porque quisiera sorprenderla. No. Porque me había olvidado de comprar papel higiénico, y eso en casa es motivo de guerra. Aparqué, miré hacia la entrada, y ahí estaban. Al principio pensé, no es ella. Me pasa a veces, que confundo a la gente. Pero no. Era Laura. Mis ojos no me fallaban. Llevaba el abrigo azul que le regalé por su cumple el año pasado. El mismo que dijo que era demasiado caro pero que no se quitaba en todo el invierno. Ese abrigo estaba en los brazos de otro. No me vieron. Bueno, él no. Ella sí. Giró la cabeza. Me vio. Y no se sorprendió. Esa fue la peor parte. No hubo pánico. No hubo susto. No se le cayó la sonrisa ni un segundo. Me miró como quien ve pasar a un conocido por la calle y luego volvió a girarse hacia él, como si yo no existiera. No fui a encararla. No fui a comprar nada. Arranqué el coche y me fui. Así empezó todo. Y si crees que eso ya es fuerte, espera. Esto solo fue el aperitivo. El día después del supermercado fue uno de esos en los que todo parece moverse más lento, no porque pase algo importante, sino porque estás esperando que algo pase. Laura no mencionó nada. Ni una palabra. Desayunó como siempre, hizo café, metió las tostadas en la misma tostadora que usamos desde que nos casamos y me preguntó si quería más azúcar en el café, como si no hubiese ocurrido absolutamente nada. Ni una mención al supermercado, ni al tipo que tenía la mano en su espalda. Nada. Como si no me hubiese visto. O peor, como si verme no significara nada. Yo tampoco dije nada. En parte porque quería que fuera ella quien empezara, en parte porque no tenía ni idea de cómo empezar yo. No sabía si decirle que la había visto, si preguntarle quién era el tipo, o si hacerme el loco y observar un poco más antes de lanzarme. Elegí lo último. No por estrategia. Simplemente porque no tenía fuerza para otra cosa. Cuando se fue al trabajo, abrí su portátil. La contraseña seguía siendo la misma. No encontré nada raro. Ni un correo, ni una pestaña abierta, ni un documento sospechoso. Revisé la papelera, pero nada. Parecía más limpia que nunca. Ya ahí empecé a sospechar más. Laura nunca borraba nada. Ni los correos de publicidad. Siempre decía que no tenía tiempo para esas cosas. Esa mañana, al parecer, sí lo había tenido. Después revisé su bolso. Me sentí un imbécil haciéndolo, pero seguí. Nada. Ni una nota, ni un ticket, ni una pista. Ni siquiera el recibo del súper. Todo estaba perfectamente ordenado, como si lo hubiera preparado todo para una inspección. Entonces recordé su móvil. No podía acceder sin que me pillara. Lo llevaba encima todo el tiempo, incluso al baño. Pero en un acto de suerte o estupidez, lo dejó cargando en la cocina mientras se duchaba. Era la oportunidad. Desbloqueé el móvil. Su PIN era el mismo de siempre. Accedí a sus mensajes, sus llamadas, sus apps. Había una carpeta de fotos recién creada, con nombre genérico, nueva carpeta. Al abrirla, nada. Vacía. Pero algo me picó. Revisé el historial de navegación y vi algo curioso,
Había buscado cómo ocultar archivos en el teléfono sin dejar rastro. También había estado viendo foros de privacidad, tutoriales sobre aplicaciones ocultas y hasta una que simulaba ser una app de calculadora, pero que al poner un código servía para guardar fotos y chats privados. Me senté. Dejé el móvil donde estaba. No encontré ninguna prueba directa, pero todo aquello olía a mierda. No porque tuviera evidencias concretas, sino porque conocía a Laura. Nunca había tenido ese nivel de interés por la tecnología. Ni siquiera sabía cómo reiniciar el router cuando fallaba el wifi. Y ahora resulta que se había vuelto experta en seguridad digital. Pasaron los días. Yo observaba. Ella seguía actuando como si todo fuera normal, pero su comportamiento era forzado. Sus sonrisas parecían ensayadas, sus comentarios más breves. Estaba evitando el contacto físico. Nada de abrazos, ni besos sin que yo los iniciara. Y si lo hacía, respondía rápido, mecánicamente, sin emoción. Me quedé esperando el momento en que explotara, que soltara alguna excusa para justificar lo que claramente estaba pasando. Pero no. Todo seguía igual. Hasta que una noche, después de cenar, se duchó y salió del baño con su móvil en la mano. Se sentó en el sofá, frente a mí, y empezó a reírse con algo en la pantalla. Le pregunté de qué se reía. Dijo que estaba viendo un video tonto de Instagram. Me acerqué. Fingí interés. Me mostró un meme cualquiera. Y entonces sonó el móvil, una notificación de la app de calculadora. No pude evitarlo. Mi cara cambió. Ella lo notó. ¿Qué pasa?, me preguntó, levantando la vista. ¿Esa app de la calculadora, desde cuándo la tienes? Solté sin rodeos. Se quedó en silencio. Fue apenas un segundo, pero suficiente para confirmar todo. Me miró, cerró el móvil y se puso seria. No es lo que crees, dijo, como si esa frase fuera a detener la conversación. ¿Y qué es lo que creo, Laura? Porque lo que yo creo es que estás ocultando algo. Y desde hace tiempo. Ella respiró hondo. Se notaba nerviosa. Como si por fin entendiera que ya no podía sostener más esa farsa. Bajó la cabeza. Murmuró algo que no entendí. ¿Qué? Insistí. Vale. Sí. Hay alguien. Pero no es serio. Solo, no sé. Necesitaba hablar con alguien. Sentirme escuchada, dijo, sin mirarme. ¿Quién es?, pregunté, directo. Un compañero del cole. No es lo que piensas. No hemos hecho nada, grande, respondió, como si eso fuera a suavizar las cosas. ¿Nada grande? ¿Qué significa eso? ¿Te besaste? ¿Te acostaste? ¿Qué hiciste, Laura? Ella se quedó en silencio. ¿Lo hiciste?, repetí. Sí, dijo bajito, y ahí supe que todo se había roto. Me levanté del sofá. Caminé hasta la cocina y apoyé las manos en la encimera. Sentí un hormigueo en las piernas. No porque fuera algo dramático, sino porque la rabia estaba subiendo y necesitaba un punto de apoyo. No sabía qué hacer. Ni qué decir. Estaba furioso. Humillado. Pero sobre todo, me sentía estúpido. Ella vino detrás de mí. Dijo algo que no escuché. Me giré. ¿Cuándo?, pregunté. Hace un mes, dijo. ¿Y por qué lo seguiste viendo? ¿Por qué me mentiste?, pregunté, más con los ojos que con la voz. No lo sé, respondió. Y esa fue la respuesta más honesta que me dio esa noche. No lo sabía. Y yo tampoco sabía qué hacer con eso. Solo sabía que la mujer que tenía delante ya no era mi mujer. Y que yo,
el tipo que salió a comprar papel higiénico, se había encontrado con la peor versión de su realidad. No dormimos esa noche. No hubo gritos ni platos rotos, pero el silencio era tan asfixiante que hasta el sonido del refrigerador parecía molestar. Laura se quedó en el sofá, con la mirada perdida en su móvil que ya no se atrevía a desbloquear. Yo di vueltas en la cama hasta que no aguanté más. Me levanté, bajé a la cocina y me serví un café frío de la cafetera olvidada. Eran las 5:00. Estaba tan cansado que los ojos me ardían, pero el cuerpo no respondía. Me senté frente a ella y la miré. Ella ya no estaba llorando, pero tampoco parecía entera. Tenía los ojos hinchados y la voz ronca cuando por fin habló. No fue planeado. No fui buscando nada. Solo, se dio. La miré. Esa frase no decía nada y lo decía todo. No era que me importara cómo empezó. Me importaba cómo lo sostuvo. ¿Cuántas veces me vio a la cara después de acostarse con él? ¿Cuántas veces cocinó conmigo, durmió conmigo, habló de cosas cotidianas sabiendo que me estaba mintiendo en cada gesto? Eso es lo que más jode. La mentira tranquila. La capacidad de vivir dos vidas sin remordimiento aparente. Yo quería entender, no porque pensara perdonarla, sino porque necesitaba darle forma a la traición. ¿Cómo se llama? Luis. Es profesor de educación física. Está separado. ¿Y cuántas veces? Dije sin rodeos, y me odié a mí mismo por querer saber. Ella bajó la mirada, se frotó las manos. 4 veces, respondió, sin rodeos tampoco. No sé si fue mejor o peor que no me mintiera. Me quedé quieto. No sentía el impulso de golpear nada. Tampoco de llorar. Era una mezcla de desconfianza, pena y una rabia seca que me mantenía despierto. ¿Por qué volviste después de cada vez? Le pregunté. Porque me daba miedo perder lo que teníamos. Y porque no quería ser yo quien arruinara esto. Pero ya lo arruinaste, dije, mirándola fijo. No hubo respuesta. Solo asentimiento. Ni siquiera intentó justificarse más. No culpó a nuestra rutina, ni a la falta de sexo, ni a problemas emocionales. Supongo que entendía que cualquier excusa solo haría que la odiara más. ¿Te gusta? ¿Sientes algo por él? No. Solo fue compañía. Atención. No sé. ¿Y yo qué era? Pregunté, y esta vez sí me dolió en el pecho. No lo sé, Sergio. Durante mucho tiempo fuiste todo. Y luego dejaste de serlo, pero no por culpa tuya. Fue algo mío. Me sentía apagada, sola. Y él estaba ahí. Fue fácil. Me reí. No porque hiciera gracia, sino porque me parecía surrealista que algo tan destructivo pudiera resumirse en una frase tan sencilla. Fue fácil. Como si la facilidad fuera motivo suficiente. Como si no estuviéramos hablando de una familia, de un compromiso, de años de vida compartida. Me levanté, di vueltas por la cocina. No sabía qué hacer con mis manos. Ella seguía sentada, hundida en el sofá. No lloraba. No pedía perdón. No suplicaba. Estaba rendida. Tal vez esperaba que yo tomara la decisión por los dos. Que la echara. Que me fuera. Que gritara. Pero yo no estaba listo para darle esa salida. ¿Terminaste con él? Sí. Hace unos días. Antes de que me vieras. No había vuelto a pasar desde hacía semanas. ¿Y lo hubiera hecho si yo no me daba cuenta? Silencio. Esa fue la respuesta. No necesitaba más. Volví a la habitación y empecé a sacar ropa de los cajones. Ella no se movió. Ni siquiera me siguió. Guardé lo básico, lo necesario para unos días.
pantalones, camisetas, cargador. No sabía si irme para siempre o solo unas noches. No quería verla más. No podía soportar mirarla y pensar en todo lo que se había roto sin que yo lo supiera. Al pasar de nuevo por el salón, ella me miró. Sus ojos ya no pedían nada. Solo seguían fijos, como si estuviera viendo una película desde fuera de su cuerpo. ¿Te vas a ir?, preguntó. Sí, dije. ¿A casa de tu hermana? No a un hotel. ¿Vas a decirle a alguien? No todavía. Asintió. Se quedó callada. Me acerqué a la puerta, la abrí, y justo antes de salir, ella habló otra vez. No quería que esto terminara así. Me detuve, la miré sin acercarme. Entonces no lo hubieras empezado. Y cerré la puerta. Salí a la calle. El aire me golpeó la cara. No sentí alivio, ni claridad. Solo cansancio. El tipo de agotamiento que no se quita con dormir. Caminé sin rumbo hasta que encontré un hotel barato. Pedí una habitación sin mirar nada más que el precio. Me tiré en la cama y miré el techo. Ya no tenía nada que decir. Solo preguntas que no me llevarían a ningún lugar. Al día siguiente, Laura me escribió. No le contesté. No porque quisiera castigarla, sino porque no tenía energía para hablar con alguien que me había borrado con tanta facilidad. Ella eligió. Yo solo recogí las obras. Esa noche en el hotel no dormí, pero no por tristeza ni por nostalgia. Era otra cosa. Una especie de irritación que se me clavaba en el pecho cada vez que pensaba en ella caminando por casa como si no hubiera hecho nada. Me levanté varias veces, revisé el móvil por si había algún mensaje nuevo, pero no abrí ninguno de los que ella me había enviado. No porque me doliera, sino porque ya no quería leer explicaciones vacías. Lo que necesitaba no era entendimiento, era justicia. Porque hay cosas que no se reparan con disculpas, y su traición no iba a quedar como un malentendido sin consecuencias. Esa mañana me duché en ese baño de hotel que olía a desinfectante barato, me vestí y salí con una idea fija en la cabeza. Tenía que hacer que sintiera lo mismo que había sentido yo al verla con otro. Tenía que devolverle la herida. No por venganza infantil, sino porque necesitaba romper ese equilibrio absurdo donde ella actuaba como si todo siguiera igual mientras yo me deshacía por dentro. No iba a pegarle gritos, ni iba a destruir nada de la casa. Yo quería algo que doliera más, algo que le tocara donde más le importaba, su imagen, su estabilidad, su control sobre todo. Fui directo a casa de mi amigo David. No le conté detalles. Solo le dije que Laura me había sido infiel y que necesitaba usar su ordenador un rato. David me dejó solo en el despacho y no hizo preguntas. Sabía que algo serio pasaba y prefirió respetarlo. Me senté y empecé a trabajar. Lo primero fue revisar el contrato del piso, que estaba a nombre de los dos. Lo siguiente fue escribirle a una abogada amiga que me debía un favor desde hacía años. Le conté lo justo y le pedí asesoría para iniciar un proceso de separación con división de bienes y custodia del perro, que por ahora era lo único vivo que compartíamos. Después fui a lo personal. Recordé que tenía una copia de las cámaras de seguridad de casa, que habíamos instalado cuando intentaron robarnos hace 2 años. Ella pensaba que yo las había desconectado porque estaban fallando, pero solo las había desactivado en el móvil. Me metí en el sistema y descargué los clips de las fechas en las que sospechaba que ella había estado con ese tipo. Tardé horas, pero encontré lo que necesitaba, entradas y salidas que no cuadraban con sus horarios normales, un par de noches en las que él estuvo más de lo que habría sido una simple visita. No era una prueba explícita, pero era suficiente para levantar sospechas en los círculos que a ella más le importaban. Laura siempre había cuidado mucho su imagen, sobre todo en el colegio donde trabajaba.
Era la típica que organizaba eventos, que mandaba mails con frases motivacionales a los padres, que subía fotos en redes de sus clases como si fueran el ejemplo de convivencia moderna. Así que se me ocurrió una idea que, en cualquier otro momento de mi vida, habría descartado por ridícula. Pero en ese momento me parecía perfecta. Preparé un correo, anónimo, con un remitente inventado, y adjunté un video editado con fragmentos de sus entradas y salidas a horas raras, más unas capturas de pantalla de su móvil que logré obtener antes de irme de casa. No contenía nada explícito, pero sugería más de lo que decía. Lo mandé a la dirección del colegio, con copia a la directora y a 2 colegas suyos. El asunto era directo, conducta personal incompatible con el entorno escolar. Nada más. Sabía que no la despedirían, pero eso le bastaría para ponerla nerviosa. Quería que empezara a mirar por encima del hombro, a sentirse expuesta, a vivir con la incomodidad que yo sentí desde aquel día en el supermercado. Después de eso, fui a casa. No para hablar, sino para seguir vaciando mis cosas. Ella estaba en la cocina. No me miró. Yo tampoco. Subí a la habitación, empecé a meter más ropa en las maletas. Ella apareció en la puerta. ¿Qué estás haciendo? Empaquetando lo que es mío. Me voy del todo. ¿No vas a hablar conmigo? Ya hablamos. Dijiste lo que tenías que decir. No hay nada más que escuchar. ¿Dónde estuviste? Insistió. Con alguien que me escuchó sin mentirme. Eso la sacó de su papel de víctima. Dio un paso adelante, más por instinto que por valentía. ¿Te estás vengando? No. Estoy reaccionando. No es lo mismo. Ella cerró los puños. Noté que quería discutir, pero no tenía argumentos. Sabía que lo había perdido todo. Y aunque me doliera aceptarlo, ver esa derrota en su cara me dio un poco de paz. Bajé las escaleras con las maletas, pasé junto a ella sin mirarla y salí. No fui a ningún hotel esta vez. Me quedé en el piso de David. Le conté lo que había hecho. No me juzgó. Me dio una cerveza y me dijo que hiciera lo que necesitara para dormir en paz. Esa noche dormí 6 horas seguidas. Hacía semanas que no lo conseguía. Me levanté sin culpa, sin dudas. Laura no me escribió. Supongo que entendió que había cruzado una línea sin regreso. No me interesaba saber si su puesto estaba en peligro o si sus colegas empezaron a mirarla distinto. Lo único que quería era que entendiera que cada decisión tiene un precio. Y que ese precio, esta vez, no lo iba a pagar solo yo. Pasaron 3 días sin ningún tipo de contacto. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de explicarse. Yo tampoco tenía intención de iniciar nada. Había empezado a dormir mejor y eso, en medio de todo, me parecía un pequeño triunfo. David me prestó su sofá sin poner condiciones y respetó mi silencio sin hacer preguntas. Cuando volví a abrir el correo, vi un mensaje de mi abogado confirmando que Laura había recibido los documentos del proceso de separación. Me sentí extraño. No emocionado ni triste. Solo cansado. Había tanto por cerrar, pero no quedaba nada que reconstruir. Entonces fue ella quien me llamó. No contesté. Me volvió a llamar 3 veces más durante el día. Al final del 4º intento, respondí. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo, pero de verdad. Sin excusas. ¿Ahora quieres hablar sin excusas? ¿Después de semanas mintiéndome? ¿Después de todo lo que hiciste? No quiero discutir. Solo necesito que me escuches. 10 minutos. Nada más. Acepté. No porque me importara lo que tenía que decir, sino porque yo también necesitaba cerrar esto de una vez. Le dije que podíamos vernos en el parque cerca del centro,
donde no habría nadie conocido y sería más fácil irnos por separado si la conversación terminaba mal. Llegó antes que yo. Estaba sentada en el banco con la misma chaqueta que usaba cuando íbamos a pasear el perro. Tenía la mirada baja y no llevaba maquillaje. No como señal de humildad ni nada raro, simplemente porque ya no estaba fingiendo nada. Me senté a su lado sin saludarla. Estoy destruida, empezó sin rodeos. No por lo que me hiciste estos días, sino por lo que me di cuenta que perdí. No te hagas la víctima, Laura. Tú no perdiste nada. Lo tiraste. Lo sé. No vengo a pedirte perdón ni a que vuelvas. Sé que no hay vuelta atrás. Solo quiero explicarte por qué dejé que todo esto pasara. Porque ni yo lo entendía hasta hace poco. No dije nada. Solo la miré de reojo. Durante años me sentí como si estuviera congelada en una vida que ya no era mía. Me levantaba, iba al trabajo, volvía a casa, cenábamos, dormíamos, y otra vez. Y tú siempre fuiste bueno, siempre estabas. Pero yo no me sentía viva. No me sentía persona. Y cuando Luis apareció, me dio algo que no buscaba pero que tomé igual. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No. Nada lo justifica. Pero era eso o sentir que me moría lentamente cada día. No quiero que suene dramático. Es solo la verdad. Me perdí. Me alejé de mí misma y luego de ti. Pensé que podía sostenerlo sin romperlo todo, pero fallé. Sí, fallaste. Fallaste en todo. Por eso quiero dejarte libre. No quiero pelear por el piso ni por las cosas. No voy a poner obstáculos en la separación. No quiero pelear más. ¿Y el perro? Es tuyo. Lo sé. Siempre fue más tuyo que mío. Yo lo cuidaba, pero tú eras su persona. Silencio. Respiró hondo. Tenía los ojos húmedos, pero no lloró. La respeté por eso. ¿Y él? Pregunté. Ya no está. Terminé todo. Antes de que esto explotara. Él pensaba que yo me iba a separar para estar con él, pero ni siquiera eso quería. Solo quería escapar un rato. Y terminé destruyéndolo todo. ¿Te arrepientes? Cada día. No por las consecuencias, sino por haberte mentido. Eso es lo que más me pesa. Te mentí a la cara muchas veces. Y tú confiabas en mí con los ojos cerrados. No me arrepiento de haberte querido. Pero sí de haber confiado tanto, dije, sin rencor, solo con cansancio. Lo sé. Y no te voy a pedir que me perdones. Porque yo no me perdono tampoco. Se quedó en silencio. Yo también. Nos quedamos sentados ahí unos minutos, sin hablar, como si esperáramos algo más. Pero ya no había nada. Ni disculpas, ni insultos, ni explicaciones. Solo vacío. ¿Vas a quedarte en el piso de David? Preguntó. Por ahora. Luego veré si alquilo algo cerca. Pero no vuelvo a esa casa. Lo entiendo. No quiero verte más después de esto, Laura. No quiero mensajes, ni excusas, ni nada. Firma los papeles, quédate con lo que quieras, pero no vuelvas a buscarme. ¿Está bien? No lo haré. Se levantó, se sacudió los pantalones como si tuviera polvo, aunque no había. Me miró una última vez. No sonrió. Solo asintió. Adiós, Sergio. Adiós. La vi alejarse. Caminaba lento. No porque esperara que la detuviera, sino porque ya no tenía prisa por ir a ningún lado. Yo me quedé un rato más en ese banco, sin pensar en nada concreto. No sentí alivio. Tampoco dolor. Solo una especie de final sin drama.
Como apagar una luz al salir de una habitación que ya no necesitas. Han pasado 3 semanas desde aquella última conversación en el parque y aunque parezca mentira, la vida siguió. No se detuvo, no colapsó, no hubo un giro dramático que lo cambiara todo de un día para otro. Me levanté todos los días a la misma hora, fui a trabajar, contesté correos, hice reparaciones, tomé cafés que no sabían a nada, volví a casa de David, vi algo en la televisión, dormí mal, me levanté otra vez. La rutina se convirtió en una especie de ancla para no perderme en el desorden mental que traía conmigo. Laura firmó todos los papeles sin discutir una sola cláusula. No pidió nada que no pudiera tener, no exigió cambios, no se quejó. Envié los documentos al abogado y en menos de una semana ya estaba todo en marcha. Me dijo por mensaje que había encontrado otro sitio donde vivir y que dejaría el piso en orden antes de entregar las llaves. No le respondí, no por desprecio, sino porque ya no necesitaba decirle nada. La semana pasada pasé por el piso. No estaba ella, solo una copia de las llaves en el buzón con una nota que decía todo está en su lugar. Subí. No sabía bien qué esperaba encontrar, pero estaba exactamente como lo había dejado la última vez. El armario vacío de su ropa, la cocina limpia, el cajón del baño sin nada más que mis cosas. Me senté en el sofá y cerré los ojos. No para recordar ni para sentir, solo para ver si algo dentro de mí se movía. No se movió nada. Ni rabia, ni nostalgia. Solo cansancio acumulado. Me quedé ahí un buen rato, sin pensar demasiado, hasta que decidí irme y no volver más. Volví al piso de David con una idea clara, ya no quería hablar del tema con nadie. No más consejos, no más tienes que rehacer tu vida, no más vas a encontrar a alguien mejor. No me interesaba rehacer nada. Lo único que quería era estar en paz. Lo curioso es que en medio de todo ese proceso, lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que no la echaba de menos. Ni siquiera en los pequeños detalles. No extrañaba sus mensajes, ni sus bromas, ni sus rutinas. Era como si, de golpe, se hubiera evaporado una parte de mi vida sin dejar hueco. No porque no la hubiera querido, sino porque después de todo, descubrí que yo ya me había empezado a alejar sin saberlo. A veces uno cree que una relación termina en el momento del golpe, cuando en realidad lleva meses o años deshaciéndose lentamente, como un mueble viejo que se va astillando por dentro sin que nadie lo note. En mi caso, esa grieta final solo hizo visible lo que llevaba tiempo sin sostén. No digo que me lo mereciera ni que haya sido justo, pero al menos ahora entiendo que yo también estaba sosteniendo algo que ya no existía. No quiero romantizar nada. Laura me traicionó. Me mintió en la cara. Me usó como escudo para seguir su doble vida. Eso no cambia ni se perdona. Pero tampoco quiero cargar con ese rencor el resto de mi vida. Hace 2 días salí solo a cenar. Fui a un bar del centro donde siempre pasaba con los chicos del trabajo pero nunca me había sentado solo. Pedí una cerveza y una tapa. Me senté en una mesa junto a la ventana y me dediqué a mirar a la gente pasar. No pensé en nada en particular. Solo estaba ahí, presente, sin más presión que disfrutar el momento. Un tipo a mi lado hablaba por teléfono con su hija, otra mesa se reía con un brindis exagerado, alguien discutía con la camarera por la cuenta. Yo solo observaba. Era un momento simple, sin ruido emocional. Y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de lo que había pasado. David me preguntó esta mañana si pensaba quedarme en su casa mucho más tiempo. No lo dijo con fastidio, pero lo entendí como un empujón necesario. Le dije que sí, que esta semana iba a buscar algo para mí. Un sitio pequeño, nada pretencioso. Un sitio donde empezar desde cero sin tener que recordar nada cada vez que abro un armario. Me ofreció ayuda y le agradecí, pero quiero hacerlo solo.
Necesito tomar decisiones sin tener que consultarlas, sin tener que esperar que alguien más me diga si está bien o mal. No sé qué viene después de esto. No tengo planes para rehacer mi vida amorosa, no me he descargado ninguna app, no he salido a conocer a nadie. Tampoco me interesa por ahora. Lo que sí quiero es recuperar el control de mis días. Comer lo que me gusta, volver al gimnasio, arreglar la bici que tengo oxidada en casa de mi hermano, pasar más tiempo con mis sobrinos. Nada espectacular. Solo cosas pequeñas que me recuerden que sigo siendo alguien, aunque el amor que creía tener haya sido una mentira más larga de lo que me gustaría admitir. El otro día me preguntaron si la perdonaría. Respondí que no. Pero que tampoco la odiaba. No porque fuera buena persona, sino porque ya no tengo energía para cargar con eso. El odio exige más presencia de la que estoy dispuesto a dar. Laura será parte de mi historia, eso no lo puedo borrar, pero ya no es parte de mi presente. Ni de mi futuro. Eso es suficiente. Hoy, después de mucho tiempo, me levanté sin pensar en ella. No fue un gran logro ni un cambio radical. Simplemente no estaba en mi cabeza. Me duché, desayuné, salí a trabajar. Y eso, por absurdo que suene, fue lo más parecido a libertad que he sentido en meses.